Hi, my students. Good afternoon. Today I'm going to record the class we're going to have on, on April 20th. Hoy les voy a grabar la clase que tendríamos a partir del 20 de abril y que abarca hasta el 24 de abril. Algunas partes las voy a dar en español y otras en inglés para que no queden dudas, para que puedan ver este video varias veces y puedan reiterar lo que hemos aprendido en clase, ¿sale? So, today we're going to talk about past simple. Hoy vamos a estudiar el pasado simple, ¿sale? Ok, no sé si se acuerdan que este tema ya lo hemos visto. ¿Por qué les digo que ya lo hemos visto? Les voy a enseñar que esta tablita que tenemos aquí ya se las había dado antes. Búsquenla, deben de tenerla en su mochila, en su casa, debe de estar por ahí. Esta tablita es bien importante porque en esta, ya aunque hice unas modificaciones, en general están todos los verbos que habíamos ocupado. Está una tabla en donde clasificamos los verbos del pasado simple en regulares, regular verbs, y los irregular verbs, los verbos irregulares. Si se acuerdan, en la clase vimos que en inglés hay dos tipos de verbos, los que son regulares, que es únicamente para conjugarlos en pasado, es bien sencillo, se les agrega la ed. For example, play, played, carry, carried, watch, watched, download, downloaded, store, stored, dance, danced, exercise, exercised. Por mencionar algunos. Los verbos irregulares, por el otro lado, cambian completamente su forma. No hay una regla en específico, pero sí hay que memorizarlos, ¿vale? Por ejemplo, el verbo to be, que es I am, you are, he, she, is, this, we are, they are, cambian a was o were. Recordemos que was se utiliza solamente para terceras personas, he, she o it. For example, he was my friend. He's not anymore. Él era mi amigo, pero ya no lo es. We were in Plaza Cuernavaca a week ago. Estuvimos en Plaza Cuernavaca hace una semana. We were, but we aren't anymore. Ya no lo estamos. Estuvimos, we were. ¿Sale? Entonces, de este lado vamos a ver otros verbos. Sing. El pasado del sing es sang. Cut. Cut. Cortar. En pasado no cambia, es cut. Igual. Drive. Drove. Eat. Ate, drink, drank, etc. ¿Sale? Así que pueden usar la misma tabla que ya tenían guardada desde, me parece que el mes de octubre, noviembre. ¿Sale? So, we're going to study again this part of the simple past. Bueno, vamos a ver una oración muy sencilla. ¿Cómo va la estructura en pasado simple? Bueno, necesitamos un sujeto, un verbo en pasado y un objeto. Por ejemplo, I solved the sum. Yo resolví la suma. ¿Ya vieron? Vamos a ver de nuevo. La estructura en positivo, la primera, necesitamos un sujeto. We need a subject, the verb in past, and the object. Let's see the first example. He played football. En español, ¿cómo sería? He, él, played, jugó, football, fútbol, ¿sí? Acuérdense que este es inglés británico, en inglés americano diríamos soccer, he played soccer. Very good. Now, in negative, vámonos a la negativa. La estructura, ¿cómo va? Es muy parecida al positivo, pero de este lado vamos a agregar un auxiliar. El auxiliar es did. Este auxiliar did nos dice que la oración está en pasado. Posteriormente, después del did, necesitamos la negación. Not. Después de esta estructura necesitamos un verbo. ¿Cuál verbo? El mismo que usaríamos en positivo. El mismo, pero ahora ya sin el cambio, sin el ed. Porque acuérdense que vimos en noviembre o en octubre que no se reitera. En inglés nunca se repite. Si el auxiliar did nos está diciendo que el verbo ya está en pasado, entonces, que la estructura está en pasado, entonces el verbo cambia su forma normal. Vamos a ver el ejemplo. He did not play football. Él no jugó fútbol. Si se dan cuenta aquí vemos que la oración no dice he did not play it, otra vez con ed no. ¿Por qué? Ya el did nos está diciendo que la oración está en pasado. Entonces no se repite jamás y esta oración, como encontramos el did, sabemos que la oración es en pasado simple.
La última manera de hacer una oración es in questions, preguntas. The structure is the following. We need the auxiliary verb, the subject, the base form, and the object. En español, para hacer una pregunta, siempre comenzamos con el auxiliar. ¿Qué auxiliar utilizamos por excelencia cuando hablamos del pasado simple? Did. Entonces, la oración tiene que empezar con did. Después de did, necesitamos saber de quién hablamos. En este caso es he. Did he. Ahora viene el verbo. Igual que en la negativa, ya no se repite el verbo en pasado simple porque el auxiliar ya nos está diciendo que la oración está en pasado. Entonces quedaría de la siguiente manera. Did he play football? Did he play football? ¿Jugó fútbol? And the last part is the question mark, obviously. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Pueden repetir el video muchas veces hasta que se lo aprendan o que reiteren porque ya lo habíamos estudiado en clase. Bien, vamos a ver unos ejemplos en pasado, en positivo, sorry. Positive examples. Number 1, Mary ate fruit. ¿Qué significa? Mary comió fruta. Mary ate fruit. Así es. Este verbo ate nos dice que está en pasado. Entonces es Mary comió fruta. Number 2, we studied at home. We studied at home. ¿Qué significará en español? We, acuérdense, I, you, he, she, it, we, you, and they. We, nosotros estudiamos en casa. We studied at home. Number 3, my friends went to Plaza Cuernavaca. Mis amigos went es el pasado de go. Si sabemos que go es ir, entonces went es mis amigos fueron. Es el pasado de go, went. Went to Plaza Cuernavaca. Number 4, I made a quesadillita. I made a quesadillita. Yo hice una quesadillita. Number 5, my mom and I watched television. Mi mamá y yo vimos televisión. Todas estas oraciones están en pasado porque los verbos están en pasado simple. Tenemos ate, studied, went, made y watched. Bien, vámonos a los negativos. Ok, negative statements. Aquí tenemos dos maneras de utilizar el negativo. La primera es la versión formal y completa y la segunda es la versión informal, pero más rápida. Por economía del lenguaje, lo que queremos es velocidad, entonces en esta manera nos ahorramos de decir unas palabras, ¿sale? La primera, tomando como referencia las primeras oraciones, empezamos. Mary did not eat fruit. Mary no comió fruta. ¿Ya se dieron cuenta? Podemos decirla en la forma más corta, Mary didn't eat fruit. ¿Cuál es más rápida? Pues esta. Entonces, esta es la versión informal, pero las dos son correctas. Es lo mismo did not y didn't. Number 2, we did not study at home or we didn't study at home. Nosotros no estudiamos en casa. Nosotros no estudiamos en casa. Number 3, my friends did not go to Plaza Cuernavaca. Mis amigos no fueron a Plaza Cuernavaca. My friends didn't go to Plaza Cuernavaca. Mis amigos no fueron a Plaza Cuernavaca. Number 4, I did not make a quesadillita. I didn't make a quesadillita. Yo no hice una quesadillita. My mom and I did not watch television. Mi mamá y yo no vimos televisión. My mom and I didn't watch television. Mi mamá y yo no vimos televisión. Muy bien. Entonces, reitero, es lo mismo de los dos lados, pero este es informal y este es formal. Pero nada más. Continuamos. Ahora, para hacer las preguntas, acordémonos que siempre comenzamos con el auxiliar. ¿Cuál auxiliar en pasado simple? Did. Entonces queda de la siguiente manera. Did Mary eat fruit? Did we study at home? Did my friends go to Plaza Cuernavaca? Did I make a quesadillita? Did my mom and I watch television? Si se dan cuenta, como tenemos el auxiliar did, de este lado los verbos están en su forma normal. Eat, study, go, make y watch. Ya no necesitamos cambiarlos al pasado porque el auxiliar ya nos está diciendo que la oración está en pasado. Si tienen alguna pregunta, por favor, anótenla en su cuaderno y me las hacen llegar a través de Edmodo. Bien, algunas frases que podemos utilizar en pasado simple. Yesterday, ayer. Last week, la semana pasada. Last month, el mes pasado. 1 week ago, hace una semana. 2 months ago, hace 2 meses. 3 years ago, hace 3 años. Yesterday, yesterday morning. Ahora, cuando tenemos unas fechas específicas que ocurrieron en el pasado,
También utilizamos el pasado simple. Por ejemplo, in 1990, the day before yesterday, in March, on Sunday, or when I was born. ¿Sale? Son algunas frases que ocupamos en pasado simple. Bien, estos son los ejercicios que tenemos que hacer. Ya les hice llegar el ejercicio a través de Edmodo. Como ya se me va a acabar el tiempo para grabar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Necesito que traten de contestar. Ahorita me quedan 5 minutos para explicar las actividades y en otro video les voy a hacer llegar las respuestas. Lo que tenemos que hacer en 11.1 dice, complete the sentences, use a verb from the box. We have the verbs clean, die, enjoy, finish, happen, open, rain, start, stay y want. Aquí ya les puse los verbos en pasado. Estos verbos que están aquí arriba son los que van a utilizar para rellenar los espacios. Por ejemplo, clean es limpiar. La número 1 dice, I cleaned my teeth 3 times yesterday. Yo limpié mis dientes 3 veces ayer. Lo que tenemos que hacer es, número 1, buscar qué significa cada uno de estos verbos en presente. ¿Sale? Número 2, aquí ya les estoy dando los verbos en pasado. Si se dan cuenta, todos están en pasado simple. Y número 3, leer la oración y por contexto localizar cuál es el verbo que va de este lado en cada uno de los espacios. En la 11.2 dice, write the past simple of these verbs. Necesitamos anotar los verbos que están aquí en pasado. ¿Pero qué creen que ya les puse las respuestas aquí? Por ejemplo, get, obtener, en pasado es got. See, ver, en pasado es saw. Play, played. Pay, paid. Ahora, si ustedes tienen alguna duda, les recomiendo que se vayan a su tablita porque aquí están las respuestas de los verbos regulares e irregulares, ¿sale? Bien, vámonos con la siguiente actividad. En esta tenemos que read about Lisa's journey to Madrid. Put the verbs in the correct form. Aquí tenemos que leer los verbos, el texto, y con estos verbos en pasado, que ya están aquí, lo único que tienen que hacer es completar los espacios. ¿Sale? En el siguiente video los vamos a analizar, no se preocupen, no se angustien, hagan su mejor esfuerzo, pero no, si no lo entienden, no se preocupen, en el siguiente video yo les voy a ayudar a ver las respuestas. El último ejercicio dice, complete these sentences with the verb in the negative. Vamos a poner los verbos que faltan en negativo. Por ejemplo, número 1, number 1, I saw Barbara, but I didn't see Jane. Yo vi a Bárbara, pero yo no vi a Jane. Recordemos que el negativo siempre lleva el didn't y el verbo en presente. Si sabemos que saw es ver en pasado, entonces aquí tiene que ir sí. They worked on Monday, but they didn't work, ya sin la ed, on Tuesday. Y así sucesivamente. Y el último ejercicio dice, write questions with did. Vamos a hacer preguntas con did. Por ejemplo, for example, number 1, I watched TV last night. How about you? Yo vi la tele anoche. ¿Y tú? Did you watch TV last night? ¿Viste televisión la noche pasada o anoche? Hacemos la pregunta con did, sujeto, you. El verbo que estamos usando aquí, en lugar de pasado, ya se pone normal, watch TV last night. Vamos a hacer la 2. I enjoyed the party. How about you? Yo disfruté la fiesta. ¿Y tú? ¿Cómo haríamos la 2? Did you enjoy? Así sin la ed, the party. Did you enjoy the party? Y eso es todo, chicos. En el siguiente video les voy a dar las respuestas, pero traten de hacer ustedes solitos el ejercicio en su casa, ¿sale? Si tienen alguna duda, por favor escríbanme en el mensajito a través de Edmodo y me queda un minuto nada más para mostrarles que la carpeta, cuando ustedes se metan a su clase, van a encontrar aquí del lado izquierdo las carpetas, se meten actividades 20 al 30 de abril y ahí está todo, ¿sale? Nos vemos, chicos, bye.